¿qué tal? Buenas tardes. Estamos por empezar a grabar el segundo episodio de este podcast que se llama Inadaptado. Y el día de hoy tengo como invitada a una persona especial, una persona que conozco de hace tiempo. El día de hoy está con nosotros Rebeca. Hola. Hola. ¿Cómo están? El motivo de la visita, bueno, el motivo de por qué fuiste seleccionada para este asunto, elegida, es pues básicamente por el tipo de cosas que, si bien haces o has estado, digamos, desarrollando en esos últimos meses, años, sí también un poco como parte de la historia de vida, no toda, pero sí desde lo que yo considero a lo mejor como que lo más relevante o lo más importante que has estado haciendo. ¿Cómo estás? Bien, Bien. emocionada y feliz. Qué bueno. Cabe aclarar que hoy no es una sola invitada, Ah, sí. hoy hay dos, A ver. pero está un poco negada a veces A la cámara. a la cámara. Pero aquí está. Bohemia nos acompaña el día de hoy también. Bohemia, Shih Tzu, hermosa. Aquí va a estar con nosotros. Sí, va a ser la primera vez que haya público mientras se esté grabando esto. Bien, con lo que primero, a lo mejor, bueno, partiendo precisamente de esta idea que te comento de cosas que has ido como desarrollando en estos últimos años, y a lo mejor varios, empezaría primero partiendo desde tu profesión, desde tus estudios en licenciatura. Cuéntanos un poco al respecto. Pues, bueno, yo soy bióloga, estudié en la Michoacana, aquí en Morelia. Pues creo que, o sea, no tengo como la típica historia de desde pequeña yo amaba la naturaleza y quería ser bióloga, ¿no? No, o sea, realmente como que creo que estuve fluctuando durante algún tiempo hasta que, pues de alguna manera supe que era ahí, ¿no? O sea, simplemente era lo que más me llamaba la atención. No tanto que se me facilitara muchísimo, pero sí era definitivamente algo que me generaba curiosidad. Entonces entré a biología, estuve ahí 4 años y pues cuando termino la licenciatura, pues como un poco de esto que te inculca la sociedad, que es como cosas que vas a tocar aquí en justamente este proyecto que tienes, es que pues lo que sigue, ¿no? Es o bien trabajar, pero a mí se me inculcó más como esta parte de seguir estudiando, ¿no? Como que yo veía el caminito muy claro y sin cuestionármelo. Yeah. Siempre fue así como de, bueno, pues termino la prepa, estudio la carrera. Termino la carrera, continúo con la maestría. Termino la maestría, continúo con el doctorado. O sea, yo iba como en esa línea. Igual y, o sea, como que sí, justo como que sin cuestionármelo, pero también feliz. O sea, tampoco es como que yo sentía o no podría decir como de, no, pues la sociedad acá me lo impuso y yo nunca quise, ¿no? O sea, no, o sea, realmente como que era algo que con lo que sí iba fluyendo, pero sí que no me estaba cuestionando mucho. Yeah. Entonces, termino la carrera, me titulo y pues ya me incorporo en la maestría, que fue en la UNAM. Y ¿De qué fue tu maestría? Pues es maestría en ciencias biológicas, ¿no? En general, y yo me enfoqué como a la parte de restauración. O sea, como que siempre fue algo que me llamó mucho la atención y que me parecía como muy interesante, esta un poco polémica, que siento que algunas personas no lo aceptan tal cual y otros sí, como que depende mucho del enfoque y así, de que los humanos podemos como que recuperar algo que nosotros destruimos, ¿no? Y regresarlo ahora sí que casi que al su estado original y previo y como si aquí nunca nada hubiera pasado. Entonces eso me generaba como mucho, pues curiosidad, ¿no? De saber si eso se puede y eso es ético y qué onda, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿qué no se supone que nos están enseñando o he aprendido a lo largo de la carrera que los ecosistemas son súper complejos y que las interacciones y que neta así como cualquier cosita, ¿no? O sea, y aparte evolucionan. Y que, ¿no? O sea, y que son sistemas dinámicos y que ya se sabe que no llegan a este clímax. Entonces, como que toda esta teoría
teoría no me hacía clic como con esta idea de restaurar de esa manera como tradicional o lo que antes se veía como restauración. Entonces a mí me empezó a llamar como mucho la atención eso y en eso fue lo que me estuve enfocando en la maestría. Y sí, bueno, así hasta ahí llegaron mis estudios. Ya, hasta ahí fue que seguiste, digamos, esta línea. Esa línea. Como tal. ¿Sobre qué fue tu maestría y tu tesis? La tesis fue justamente de evaluar un proyecto de restauración que llevaron a cabo otras personas en unos sitios que habían sido por muchos años potrero, ¿no? Entonces básicamente lo que hicieron fue como en una parte de la selva baja, caducifolia de aquí de Jalisco, pues quitaron a las vacas, quitaron al ganado y a todo lo que había, y una parte simplemente la dejaron para que se regenerara sola, otra parte hicieron un esfuerzo de restauración, y entonces ya pues metieron especies de plantas, hicieron como algunos, pues así que experimentos, ¿no? De que si poniendo plásticos de acolchado y así, ¿no? Diferentes cosas para restaurar ese sitio, como para darle velocidad, ¿no? A esta regeneración natural, ayudándole un poquito. Y entonces lo que yo hice, como que tiempo después de que se habían realizado estas dos cosas, como dejar este lugar para que solito se regenerara y ayudarle a este otro pedazo a regenerarse, yo llego y a través de los escarabajos coprófagos, que son los que hacen las bolitas de popó, evalué si realmente se estaban recuperando esos sitios, si realmente había como una... si había valido la pena haber hecho ese esfuerzo de restauración, haberle invertido, porque se invierten pues un montón de tiempo, esfuerzo, dinero, personas, etcétera, para hacer esos esfuerzos, ¿no? De restauración. Entonces básicamente comparé, ¿no? Como un sitio que era pues la selva conservada, qué especies de escarabajos había y si estaban realizando como las funciones que realizan, ¿no? Como de hacer hoyitos en el suelo para ellos enterrar la popó de la cual se alimentan, en donde pues dejan a sus huevecillos, o sea, no es como que... O sea, tienen como estas funciones, que nosotros lo vemos como funciones, pero son sus comportamientos naturales, y que de ahí nosotros decimos, ayuda a que, no sé, a aerar el suelo, esas cosas, ¿no? Entonces evalué, ¿no? Esa parte en estos tres sitios, como la selva conservada, el sitio que simplemente dejaron que se regenerara y el sitio al que se le metió dinero y esfuerzo de restauración. Y pues justamente lo que encontré, digo, o sea, como siempre en biología todo tiene sus limitaciones y tienes que acotar que en el tiempo en el que tú evaluaste y con esa especie con la que tú evaluaste y bla, 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 lo que tú encuentras y es esto, ¿no? Entonces yo encontré pues que no, que realmente, o sea, nada que ver con ni la cantidad ni las especies de escarabajos que habían una selva que nunca había sido, o bueno, que hace muchísimos años no había sido como tocada, que se mantenía conservada, y que estos otros dos sitios en donde se metió mucho dinero y en donde simplemente se dejó para que se regenerara solo, no había diferencia alguna en nada, ni en las especies ni en las funciones, ¿no? Entonces pues básicamente es como escribir, pues no sirvió de nada todo ese esfuerzo, pero ahorita, ¿no? Hasta este momento y bajo la lupa con esta especie, ¿no? O sea, tal vez otra especie sí te arroje otra cosa, ¿no? Sí, puede haber como algún otro tipo de, a lo mejor, interacciones que no se evaluaron, algunos momentos, algún tipo de esfuerzo humano distinto a lo mejor. Sí. Digo, en general, como bien lo mencionas, ¿no? Dentro de la biología existen 1001 componentes que, si bien para el tipo de investigación que se están realizando pues pueden ser a lo mejor los adecuados, la realidad de las cosas es que pues es tan amplio a lo mejor como el tema o muy probablemente muy ambicioso, por decirlo de alguna manera, que pues sí, ¿no? A lo mejor uno de los resultados pues es que a lo mejor no era, a lo mejor es el camino que hay que seguir como para hacer ese tipo de evaluación. O tal vez no era la mejor especie, no había pasado el suficiente tiempo para que ese esfuerzo pues diera como el efecto, ¿no? O sea, sí, son muchas cosas, como que en biología siempre hay que tener en cuenta todo el ruido que puede tener el experimento que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces por eso siempre como que tendemos a ser muy específicos con el momento, el tipo de muestreo incluso que se hace, el esfuerzo, o sea, tienes que ser muy muy específico porque tus resultados son
comparado con lo que, o sea, no puedes generalizar, es muy difícil generalizar. Claro. Sí, es difícil, sí. Digo, no es que yo me haya visto a lo mejor como en ese mismo cuadro, pero sí sé que eso puede pasar. O sea, eso es algo que de alguna u otra manera no podemos a lo mejor como evitar en algunos casos. Posterior a esto que mencionas de que, bueno, ya hiciste la licenciatura, biología, pasas o brincas, das el salto precisamente a la maestría, y posterior a esto es que como que decides un poco darle un poco de freno a lo mejor como a esta inercia que traes. Otro evento muy probablemente, bueno, que creo yo por el tiempo que nos conocemos, es que después de que terminas precisamente este tiempo de hacer la maestría, tienes como un tiempo bastante prolongado en donde te vas de la ciudad y empiezas como a incursionar en otro tipo de actividades relacionadas, sí, claro, con la biología, pero en un lugar bastante diferente, con gente que a lo mejor que pues nunca habías tratado, en un mundo en donde a lo mejor, si bien sí teniendo la formación de biología, puede ser que haya como modo de poder entrar, pero no era, digamos, tu fuerte, ¿no? Platícanos un poco con respecto a esta experiencia a la que hago referencia. Ya, pues sí, o sea, realmente fue como un poquito después, o sea, cuando yo termino la maestría, pues ahora sí que entro como en crisis. Una de las grandes crisis de mi vida fue ahí, ¿no? Porque me di cuenta de que no quería seguir con el doctorado. O sea, no que ya no quisiera, simplemente que ese no era el momento, ¿no? O sea, como que dije, no, o sea, no quiero continuar esto. No me sentía como... Me sentía un poco decepcionada de ciertas cuestiones de la ciencia, ¿no? Claro. O sea, ajá. Entonces, igual y justo, como que esta fue mi experiencia, ¿no? O sea, como que en mi experiencia yo me sentí así y entonces decido como no continuar como de liso con el doctorado y decido que quiero probar, que quiero probarme en el campo laboral porque nunca había trabajado. Ya. Yeah. Ajá, entonces también era como una inseguridad muy mía que yo decía, es que, ¿cómo voy a terminar de 30 el doctorado y sin nunca haber trabajado? O sea, voy a ser un ratón de laboratorio, ¿no? O sea, entonces yo tenía como muchos miedos de, ¿y qué tal que no soy buena para nada pues como en la realidad, ¿no? O sea, porque a veces pues uno está como, no es que no sea esa la realidad, pero estás como que embebido en esta burbuja de la ciencia y tus amigos pues los estudiantes, los alumnos y los doctores y así, y de repente sí como que te separas, ¿no? Te separas de otras cosas si no tienes como, pues sí, no sé si llamarle como la capacidad de ver más allá, pero sí de repente pues estás muy ensimismado, ¿no? Entonces como que me daba mucho miedo seguir ahí y dije, no, o sea, si aparte ahorita no me salgo de esto, o sea, este miedo va a ir cada vez siendo más grande y va a ser una sombra atrás de mi gigante y después no vas a, o sea, nunca has trabajado, o sea, no vas a ser buena, no sé. Entonces ahí fue como el punto de quiebre y dije, no, tengo que empezar a buscar trabajo. Obviamente, pues fue duro eso, como esa decisión. Entró en crisis porque además, pues México, trabajos muy mal pagados, que te piden, o sea, así como te piden 10 años de experiencia, más 3 doctorados, más así en una cosa súper específica, ¿no? O por 6,000 pesos al mes. Por 6,000 pesos al mes y trabajos horribles y que ni te llaman, ¿no? O sea, trabajos en donde neta 3,000 pesos al mes y mandas tu currículum como pues ya, ¿no? O sea, pues ya ni modo y ni esos te llaman, ¿no? Entonces es así de, ¿qué está pasando, no? Sí, sí. Entonces entré en crisis y pues por suerte una amiga mía estaba dando clases en una universidad y se necesitaba una maestra como de emergencia, ¿no? Porque ya había empezado hasta creo que tenían como 1 o 2 semanas de haber comenzado el semestre, entonces como que la maestra que tenían o el maestro que tenían, pues a la mera hora no sé qué sucede, que se les va. Entonces esta amiga me habla, oye, es que sé que estabas buscando chamba y urge una maestra, ¿te interesa? Y yo, claro que sí. Entonces ya voy y empecé a dar clases, entonces fue como mi primer trabajo, ¿no? Y pues estuvo padre, me gustó, fue como un reto,
pero seguía como en la misma, o sea, digo, aunque ya no como estudiante, ahora como maestra, pero seguía como en una escuela, ¿no? En el mismo mundo, en el mismo medio, por decirlo. Sí, de alguna manera. Y de pronto también, pues así, viendo imágenes de Facebook y de Instagram y así, veo que otra amiga mía, una conocida, subía fotos con delfines. Y fue que, pues yo de pura, pues así nomás, oye, ¿qué onda? ¿En qué trabajas o qué? No sé, ¿por qué siempre subes estas fotos? Ay, no, pues que trabajo acá, ¿qué onda? ¿Te interesa? Hay vacantes, así, de una, ¿no? Y yo así de, o sea, sí, claro que me interesa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo no sabía, no tenía una postura, digamos, firme ante ese trabajo en específico, ¿no? Que pues es trabajar en un delfinario. Entonces, así como yo sabía que había personas que estaban súper en contra, sabía que había personas que lo defendían, personas del medio, ¿no? O sea, científicos y personas, no me refiero como a alguien que no supiera, ¿no? O alguien sin los conocimientos. Entonces, estaban las dos posturas así y yo estaba en medio así como de, híjole, pues no sé qué pienso, porque no sé cómo es. Y la única manera de saber cómo es yéndome a ver, claro, ¿no? Viviéndolo en carne propia. Entonces, pues ya agarro mis cositas y me voy a este lugar que se llama Mahahual. Y en Quintana Roo, pues un pueblo alejado de toda la civilización. Estuvo muy bonito, hay cosas bien duras de vivir como en un lugar tan aislado, pero también muchas recompensas, ¿no? Y pues pasé ahí justamente un año, fue muy chistoso porque fue, o sea, un año, no, ni un día más ni un día menos, o sea, justamente, ¿no? Me fui en un agosto y así como, me fui como en agosto 6 y regresé en agosto 8, ¿no? Así. Y pues esa experiencia estuvo buena como experiencia, conocí a gente muy valiosa, me demostré muchas cosas, pero sí definitivamente no pude seguir ahí, porque pues tal vez para algunas personas va a sonar como tonto, supongo, pero mi ética no me lo permitía, ¿no? O sea, yo me sentía muy, muy mal de estar ahí, era como... Era una ironía de estar en un lugar hermoso, precioso, estar disfrutando muchísimo la playa diario, estar ahí. Bohemia era la más feliz haciendo hoyos en la arena. No, o sea, de verdad vivir ahí me gustaba mucho a pesar de como todas las cosas que eran difíciles, ¿no? O sea, como de que pues el Oxxo estaba a 2 horas, ir al súper yo tenía que agarrar mi maleta vacía, agarrar una combi, yo no tenía como carro ahí y la única manera de entrar y salir son unas combis que son bien poquitas al día, entonces netas así había cosas como que lo hacían complejo, pero que también le daban ese encanto, ese encanto, entonces pero sí como que en cuestión del trabajo y de lo que observé, no me sentía bien. Entonces, sí era duro estar allá y hasta que dije, bueno, o sea, también yo tenía como esta meta de quiero durar en los trabajos, o sea, no quiero empezar a hacerme un currículum en el que duró 6 meses en cada trabajo, ¿no? Entonces, en la escuela, en la universidad, cuando empecé a dar clases, solo duré 6 meses. Y entonces dije, este es mi segundo trabajo y voy a durar solo 6 meses. No, o sea, tengo que durar mínimo un año. Entonces también fue como que entre un propósito que yo me dije de un año. Y obviamente al principio yo no llegué y estaba muy feliz, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta de ciertas cosas que ya fue lo que me hizo decidir que no, pero fue todo un proceso, ¿no? No es como que llegas y, ay, no me gustó, no me parece esto, no, fue todo un proceso porque, pues justo, ¿no? Las cosas no son a veces como te las cuentan y y ya, hasta que decidí regresarme y pues seguí incursionando en otros trabajos, pero realmente he tenido pocos, he sido dando clases y he trabajado como en gobierno, sí siempre relacionado con algo de biología, pero unas cosas más que otras. Ya, sí. Sí. Justo en este tiempo en el que estás allá en la península y en donde pues sí te ves como no ante tu propia suerte, pero sí pues básicamente sola, alejada como de pues más que de las comodidades, por pensarlo de alguna manera, comodidades del hogar, es también como el mantenerse lejos de
ambientes en los que uno está, digamos, comúnmente haciendo cosas. Y lo más fuerte que le veo, digamos, como ese tipo de experiencias en donde pues solamente agarras tus cosas y te vas, pues es el asunto de la soledad. El asunto de estar como, pues sí, o sea, no valiéndote solo como tal, pero sí como en este punto en donde uno que está a lo mejor como acostumbrado a ver a algunas personas durante la semana, salir a comer, conversar, pues digo, en algún punto no es que se te cierra, pero sí hay cierto corte de tajo con muchas cosas de esas. Sí, sí y no. No sé, en mi caso no la sufrí, la soledad. Sí hubo, o sea, sí, obviamente, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Como sentirte triste porque estás solo, ¿no? O no tener amigos, o que tus amigos pues son personas nuevas, ¿no? O sea, tal vez no hay la suficiente confianza como para decir o pues sí, ¿no? Como que buscar ese acompañamiento, esa conexión, ¿no? Pero creo que esa parte justo no me pesó tanto. La verdad es que Bohemia fue mi salvavidas, ¿no? En muchas cosas, en muchas cosas era mi salvavidas porque yo terminaba del trabajo, los días como más o menos normales, el trabajo era pues, pon tú como hasta las 4 o 5 de la tarde más o menos, cuando no era como época de turismo, ¿no? Fuerte. Entonces, pues mis tardes las pasaba en la playa y justamente como que si no hubiera sido por Bohemia y que yo me sentía mal de que todo el día mientras yo estuve en el trabajo, ella estuvo sola encerrada en un cuarto en una casa con calor, tal vez yo hubiera llegado del trabajo y me hubiera encerrado en mi cuarto con mi aire acondicionado, y tal vez me hubiera sentido triste o me hubiera permitido, tal vez me lo hubiera permitido. A veces como que siento que son cosas que uno solito se permite o no. Pero yo me sentía mal porque me había pasado todo este tiempo sola, entonces yo llegaba, me bañaba o así me iba, dependiendo como de la hora y de cuánto tiempo de luz sentía que tenía. Me iba a la playa y me pasaba toda la tarde ahí con Bohemia. De hecho, o sea, me daba risa porque siempre llegaba gente a hablarme porque pues Bohemia es muy bonita y es muy amigable, ¿no? Entonces siempre era como el perro que me hace hacer amigos, porque todo el mundo así como que pues se le acercaba y así, y ya llegaban y pues me cotorreaban 2, 3 cosillas y ya, o sea, tampoco es como que se hicieran las grandes amistades de esa manera, pero sí, o sea, como que, no sé, esa era como mi dinámica, no me lo permitía, no me permitía como sentirme triste o sola, o sea, estaba como, siento que a pesar de que fue como un tiempo difícil emocionalmente, sí, esa parte de la soledad no me afectó. Esa parte de estar como aislada no me afectó y más bien me ayudó. Cuando yo me había ido de Morelia, por esta crisis que yo les comenté que tuve como al terminar la maestría, o sea, sí me pegó bastante duro, entonces sí llegué a tomar ansiolíticos. Yo estaba en ansiolíticos cuando me fui a vivir allá. Y ahora sí que bien que mal, los dejé como por mis propios medios porque no había farmacias tampoco allá. Bueno, había una que otra farmacia y no estaban como muy bien equipadas. Entonces no encontré mis pastillas. Tenía que viajar hasta Chetumal 2 horas en una combi, bla, 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 para ir a una farmacia. Entonces, simplemente fue como, uy, ya se me acabaron. Pues me estoy sintiendo bien. Ya las voy a dejar de tomar. Y las dejé de tomar y pues sí, ya nunca he vuelto a tomar. Pero siento que pues Bohemia tuvo ahí mucho que ver con mantenerme activa y así, ¿no? Sí. Sí. Digo, a ella sí la conozco desde casi que la tuviste. Sí. Sí. No está tan diferente en cuestión de tamaño. Sí, antes estaba un poquito más pequeñita, pero... No, pero veo... sí, en Mahahual cabía en la canastita de la bici. Lo que me decías. Yo me la llevaba en la canasta porque era un pedazo de carreterita, ¿no? Y pues no, corriendo, pues no. Pero ahorita ya no cabe. No, ya no. Ya, ahora, en función de lo que ya vas platicando de tu formación hasta este punto en donde pues ya digamos que tienes un trabajo más o menos relacionado como con el medio, un poco lejos, pero sí como con el medio. Una de mis como curiosidades que tengo
es que, bueno, te lo planteo así, ¿no? Viniendo como de este mundo en donde pues es tal cual ciencia relacionado, digamos, con biología. Actualmente estás haciendo actividades que están relacionadas con el yoga. ¿Cómo es que das este brinco de, no digamos como de pensamiento de una área a otra, pero de dónde surge tu inquietud por incursionar en ese medio? Pues ya tenía mucho tiempo. O sea, realmente como que yo siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio, ¿no? Entonces yo iba, o sea, como que pasé por muchos gimnasios en Morelia, ¿no? Y en uno de ellos, pues yo en modo me quiero comer al mundo, ¿no? Entonces, yo bien intensa en las clases de pesas y en las clases de spin y así, ¿no? De sudar el odio, ¿no? Que tienes y las ganas que tienes y las frustraciones que tienes cuando estás como más chavo. Digo, todavía las tenemos, todavía estamos chavos. Pero, ajá, no, o sea, como que yo estaba en eso de la potencia y la fuerza. Y este gimnasio al que yo iba eran 3 salones. Entonces, y pues tenían de estas puertas, o sea, más bien como de estas paredes que son pues, transparentes, o sea, como de... Sí, como de vidrio. Ajá, como de vidrio, ajá. Y entonces yo era acá, o sea, me acuerdo perfecto, yo que estaba acá en spinning, ¿no? Así sudando el jamón. Y daban la clase de yoga en el otro salón, entonces yo podía ver. Y literalmente, o sea, como que me generaba mucha curiosidad el maestro. O sea, muchísima curiosidad porque él llegaba primero y estaban terminando las otras clases. Y entonces llegaba como con una cajita, como con una caja de X, pues, de cartón. Con un montón de cuencos adentro de la caja. Y se sentaba a esperar a que se desocupara el salón. Y es, o sea, como súper sonriente y súper bonito, así como o sea, de verdad me generaba como mucha, como que quería llegar y abrazarlo. Y entonces, pues yo iba saliendo y siempre me decía, buenas noches, o buenas tardes, o así. Ya, buenas tardes. Entonces, no sé, como que, para mí fue como que él me llamó. O sea, no me llamó el yoga, me llamó el maestro, ¿no? O sea, como, no sé, algo tenía, una mirada, una esencia. O sea, ya sé que suena como medio romántico y así, pero de verdad, o sea, para mí sí fue como que me llamaba él. Entonces un día decidí meterme, así como, pues me voy a meter a yoga a ver qué. O sea, nunca en la vida he hecho yoga. Había hecho pilates por muchos años. Y pilates, pues es más enfocado al ejercicio. Como que sí se deriva de yoga, tiene mucha relación, pero nada que ver. O sea, no, o sea, es ejercicio, es ir a ejercitar, ¿no? O sea, utilizas posiciones que hacen en yoga o parecidas a los movimientos que hacen en yoga, pero súper solo de ejercicio. Entonces, cuando entro a mis primeras clases de yoga, pues dije, espérame, porque, bueno, este maestro no sé qué tipo de yoga daba en ese entonces, no tengo como tal cual el recuerdo, pero era un tipo de yoga fuerte, era un tipo de yoga en el que sudabas, o sea, llegabas y te costaba y como de que nada más me voy a sentar aquí a hacerme menso. No, era un trabajo físico, pero también tenía muchas cosas que le iba metiendo, pues no sé si llamarle espirituales, pero como ciertos conceptitos, ciertas cositas que te decía al inicio, al final de la clase. Por ejemplo, siempre comenzábamos cantando el Om, que es como el primer sonido del universo, ¿no? Pues se supone que este sonido es pues sí, el primerito sonido que existe en el universo, y es Om. Entonces, todas las clases pues era como que sentarte en una posición cómoda, piernitas cruzadas, y pues vamos a cantar 3 veces el Om. Y entonces, o sea, de entrada es así como que pues hasta volteas a ver a los demás y te da pena y tú, ¿no? Así. Pero pues poco a poco me fui soltando, y luego, por ejemplo, al final de la clase también cerrábamos con un Om y cantábamos 3 veces Shanti, que significa paz. Entonces cantabas como paz, paz, paz. Y lo que me gustaba es que este maestro me lo explicaba, o sea, decía, bueno, no me lo explicaba tal cual a mí, sino que lo decía al grupo, como de,
como que lo seguías, o sea, como que decía, vamos a cantar Shanti 3 veces, y entonces él cantaba y decía, paz, paz, paz. Entonces ya entendía, ok, Shanti significa paz. Ok, Om es el sonido del universo. No sé, dan muchos una última, es algo más largo, pero muchos como que lo recortan a unas palabras que dices al final como en agradecimiento, y es como que todos los seres de todos los mundos sean libres y felices. Entonces había como ciertos detallitos que pues ya no entran dentro de la rutina del ejercicio y así, pero me gustaban, o sea, como que yo me sentía bien. No los entendía tal vez, no me sentía como de, ay, sí, oh, y paz, pero sí me sentía bien haciéndolos. Entonces ahí fue cuando comencé, pero yo te estoy hablando de cuando estaba, yo creo que en la licenciatura. O sea, ya venía de más atrás este sentimiento por querer incursionar en... Yeah. Y ese fue como mi primer acercamiento y pues fue muy impactante para mí, pero no me clavé en ese momento. O sea, sí fue muy impactante, pero pues todas estas cosas que me venían pasando, todos estos procesos por los que yo estaba pues en ese momento, ¿no? Que apenas iba a entrar a la maestría, que relaciones, que, o sea, como que yo, ¿no? Yo en general, mi proceso de crecimiento y de evolución, pues todavía no me permitieron como que mantenerme ahí, ¿no? O sea, fue algo que me hizo blow mind y que me gustó mucho, pero que dejé y de repente retomaba, pero y lo volví a dejar y así. Entonces cuando yo estuve en Mahahual, en la playa, a veces hacía yoga, pero a veces no mantenía una práctica constante. Como que era algo que me venía y de esas veces que, bueno, no sé, como cuando les pasa que, no sé, hasta con el ejercicio o con escribir o con cualquier cosa que de pronto dices, ay, qué flojera hacerlo, pero te acuerdas de cuando acabas o cuando lo haces, el sentimiento de bienestar que trae. Entonces, como que de pronto eso es lo que me pasaba, o sea, como que me ganaba por temporadas el, ay, qué flojera, o no estaba como en ese mood, estaba pues con cosas en mi cabeza que me mantenían ocupada, y de repente regresaba como de, ay, cuando hago esto me siento bien, voy a hacerlo. Y ya me mantenía un ratito y otra vez lo botaba. Y así estuve como por muchos años. Es un poco complicado, ¿no? Este pedo como de, a lo mejor, no sentirse inspirado como de momento. Si bien a lo mejor es una manera sí adecuada como de volverte a regresar como a ese punto de donde vas a iniciar o reiniciar como algo. Pero, no sé, yo en lo personal lo veo un poco complejo. Sobre todo porque cuando vienes, por ejemplo, cuando tienes como muchas cosas en la cabeza, siento que en ocasiones es como un poco estar batallando incluso con uno mismo. Ajá. O sea, ese pedo como de volver a meter a tu mente y a tu cuerpo como en cintura para poder desarrollar algo. Cosas de estilo, digo, es como, yo sí lo considero como uno de los grandes, ¿cómo decirlo? No retos, pero sí como circunstancias o situaciones que se presentan en mucha de la población actualmente. Uh-huh. Digo, existen como muchas cosas en general en el medio que todo el tiempo es como ser receptores del bombardeo de muchas cosas que pasan en el mundo y como que tratar de quitarte como cosas encima personales tuyas para poder desarrollar algo. Noto un poco como pesado ese inicio. ¿Cómo le haces tú como para romper un poco como con esa... No sé si nombrarlo pesadez, no sé si nombrarlo incluso hasta un poco como cuadro depresivo, no sé, como ese tipo de sentimiento, pues, ¿cómo lo partes? Yo creo, bueno, por ejemplo, en mi caso, obviamente yo creo que son ciclos y son como que, pues sí, vuelves, ¿no? Muchas veces vuelves y vuelves a estar en ese punto que es difícil salir. En mi caso específico, de esta como depresión que tuve, de esta crisis grande que tuve en ese momento de terminar la maestría, yo creo que ha sido mi punto más bajo. O sea, mi punto más bajo en la vida, ¿no? Que de verdad no quería levantar, o sea, me pasaba en la cama. Si bien gracias al
no sé, estaban mis papás y había gente alrededor que me quería que me hacía, así literal me daban de comer en la boca, así, y yo no quería ni siquiera comer. Ahí fue cuando llegó Bohemia, porque también sabían que yo pues, toda la vida he sido súper amante de los perros, tuve una perrita que falleció de grande, ya tenía como 4 años de haber, o 3 años de haber fallecido, entonces yo siempre, ¿no? Con mis papás, quiero perro, quiero perro, quiero perro, quiero perro. No, hasta que ya iba sola, hasta que ya no sé qué, pues me vieron así de que tan mal. Hay que darle un perro, ¿no? A ver si con eso. Entonces, en mi caso, haber caído tan bajo y haber logrado salir con ayuda de pastillas y justo con el trabajo, o sea, también el hecho de que mi amiga llegara y me ofreciera como dar clases y después otro trabajo, eso como que me reactivó, porque no era opcional, para mí no fue opcional de que, ay, puedo o no levantarme a ir a dar clases, no, ya era como esa presión de, tienes que hacerlo, entonces eso fue como la fuerza que me sacó, como ese deber de tengo una chamba, tengo que levantarme a hacerlo, tengo que levantarme a preparar clase, tengo que levantarme a ir a la chamba, ¿no? Y ahorita como que me acuerdo mucho de eso, entonces cuando siento que estoy como que cayendo en una espiral de tristeza o de depresión o que empiezo a sentirme bajoneada o así, me acuerdo de lo mal que me sentía y nunca más quiero volverme a sentir así. Entonces es como, pongo mis frenos, ¿no? O ya sé, o sea, como por ejemplo este año justamente, a finales del 2020 empecé a ver indicios de que para este año no iba a haber chamba. Ajá, o sea, empecé a ver las cosas complicadas y dije, no, o sea, si me quedo sin chamba, no me voy a levantar. O sea, me voy a ir al hoyo otra vez, ¿no? O sea, porque, y digo, no está padre depender de un trabajo para que le dé sentido a tu vida, sí. Pero a veces te aferras de ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo tenía como esta dinámica de actividad, y dije, híjole, si se me acaba esto, o sea, no puedo. Entonces empecé a hacer ciertas cosas preparativas para cuando eso ocurriera, que sí ocurrió, yo tener colchones para no volver a deprimirme como me deprimí aquella vez, ¿no? Pero sí es como de ese miedo de nunca volver a sentirme tan mal. Y parte contestas, o sea, también como que es la contraparte de cuando te sientes muy bien, cuando conoces como tu estado de felicidad, que no depende de otra persona, que no depende de lo que tienes o de nada, más que de ti mismo, de lo que comes, que no depende de nada, excepto de ti, también empiezas a decir, o sea, nunca más quiero volver a estar, o sea, sabes lo que es estar muy triste y sabes lo que es estar muy feliz. Claro. Entonces te aferras con dientes y uñas al estado de felicidad o al menos mantenerte más para allá que para acá, ¿no? Entonces eso es como lo que a mí me ha servido. Sí, creo que en estos momentos, en donde uno llega a tener como esa lucidez como para poder ver muchas cosas a la vez y no verlas como desde ese punto como negativo, sino siempre como tratándolo de enfocar hacia cómo puedo hacer más y más y más, en ocasiones pareciera bastante también adictivo. O sea, se vuelve tan personalmente satisfactorio el estar haciendo ese tipo de cosas que la misma intensidad de lo que uno está haciendo no permite que bajarse pues de ese tren, lo cual de repente no sé qué tan a lo mejor peligroso pudiera ser en el sentido de exponer a tu persona como al sobretrabajo o al estar como desarrollando muchas cosas mucho tiempo en cierta intensidad, pero sí al menos como dices, ¿no? O sea, vagamente a lo mejor partir de ahí como para darle cierto sentido a algo por lo que uno esté atravesando, ¿no? De repente también es como complicado, lo platicábamos fuera de cuadro, como este pedo de, pues sí, ¿no? Hasta que platicas las cosas es que la gente se va enterando de lo que vas haciendo. Pero si nadie sabe, por ejemplo, que vives en un cuadro en donde pues no estás como tan chido, de estar a lo mejor no haciendo cosas y no te sientes bien, pues también va a ser como difícil poder salir como de esa misma espiral, pero al contrario. Sí, o sea, y también de repente eso puede llevar o lleva por lo regular a cuadros depresivos fuertes
Que ya, bueno, volviéndolo a mencionar nuevamente, sí, al menos desde mi persona, sí lo considero como de una de las afecciones de salud pública más fuertes que existen en estos tiempos. O sea, está la pandemia y que culero se ha llevado mucha gente, ya ha fallecido desafortunadamente mucha gente por ello, pero lo vemos como un agente externo desde hace 2 años. El asunto de la depresión, el asunto del bajón, el asunto de no sentirse inspirado es algo que cargamos, no sé exactamente si muchos años o esta década o lo que sea, pero uno de los puntos históricos en donde se ve sumamente reflejado este pedo es actualmente. Sí, y justamente creo que, bueno, al menos a mí lo que me sucedió es que la pandemia, bueno, por suerte yo en la pandemia, o sea, un mes antes de que comenzara la pandemia en México, encontré chamba. Entonces, todo el 2020 yo estuve trabajando. Era una chamba que por temporadas, en las temporadas en las que se ponía como fea la cosa, podía ir como en guardias, ¿no? O sea, no tenía que ir diario y no tenía que cumplir un horario el normal, ¿no? Como de 8 o 9 horas, ¿no? Laborales. Ajá. Entonces, entre eso, entre que justo como que la manera en la que yo he encontrado mi bienestar es haciendo cosas, que también hay una parte ahí que yo critico mucho porque digo, ay, o sea, ahí es la sociedad diciéndome, sé productiva, ¿no? O sea, no me siento bien si no estoy haciendo algo. O sea, ya sea cualquier cosa, pero si neta me quedé en mi cama a ver Netflix todo el día, me siento la peor, o sea, me siento mal, ¿no? Y es como de, oye, también o sea, como que ahora ya lo digo, ¿no? Como de, oye, ahora se vale y es saludable darte esos espacios de descanso, pero yo he estado como siempre como con eso de productividad, ¿no? O sea, independientemente de que sea, ya sea como de leer un libro, o sea, hasta cosas como de que deberían de ser como por gusto, de que, ay, me voy a relajar leyendo así. No, o sea, yo era como de que no, es que a fuerzas tengo que leer porque, o sea, no, tú solito te pones esas como pues, presiones, ¿no? Entonces, estaba yo en esta chamba, me la sentía como muy light, vuelvo a tomar clases, porque aparte dije, pues ahorita está en modo en línea, entonces por las tardes puedo tomar algunas clases, o sea, dar una o 2 clases a la universidad esta donde he estado trabajando. Y bueno, no me bastó y dije, bueno, y también puedo hacer un diplomado. Y entonces me atasqué, ¿no? Otra vez como de actividades. Entonces el 2020 para mí fue un año bien activo también. O sea, sí en casa, lo que tú quieras, pero fue activo. Pero también lo que te obliga lo que nos obligó, en mi caso, y a muchas personas, es a tener que convivir contigo mismo en la pandemia, ¿no? Porque estás encerrado en tu casa. Porque por más que tienes tu celular y que puedes estar interactuando con muchas personas que están incluso lejos, estás ahí solo y no hay como lo mismo de hacer los planes de, bueno, vamos al café a platicar, bueno, no, o sea, estás aislado, ¿no? Sí, sí. Yo en ese entonces estaba viviendo con mis papás como en la misma casa, entonces también era como una responsabilidad que de por sí yo ya me sentía mal porque yo tenía que salir a trabajar algunos días a esta chamba de gobierno que tuve y yo decía, híjole, es que yo soy el vector aquí, sí, ¿no? Claro. O sea, mis papás no salen, todo lo pedíamos por internet, bueno, muy al principio yo iba junto con mi cuñado a hacer las despensas, ¿no? O sea, como de que, así que como los Juegos del Hambre, éramos el tributo. Pero, y ya después cuando se puso peor, fue como de no, o sea, lo pedimos en línea, se desinfecta todo cuando llega, pero yo aún así tenía que salir. Entonces yo era el vector. Entonces, no sé, como que habían ciertas cosas que estaban generándome también mucha presión. Pero algo muy bueno que sucedió es que empecé a retomar yoga. Y como no había muchas cosas que hacer, o como las cosas que hacía me permitían tener además más tiempo libre, o sea, tenía más tiempo, empecé a ser súper constante. O sea, de que diario hacía, no descansaba, porque aparte puse en intensa. Entonces, mi personalidad intensa hacía que neta ni el domingo descansaba, ¿no? O sea, diario. Y justamente pues tuve la suerte de que en ese momento, pues muchos maestros de yoga se pasaron a las clases online.
e incluso muchos eran, o sea, todo ese año yo estuve trabajando con en vivos gratis. Ya. O sea, de maestros. Me clavé con una maestra que era, pues como una, creo que es como vietnamita, pero es así como asiática, pero, o sea tiene rasgos asiáticos, pero habla español, pero lo habla muy chistoso. Entonces estaba muy cagada la chava y me gustaban mucho sus clases y hacía en vivos casi diario. Entonces como que ya era mi momento, ¿no? Así de que, ay, el en vivo o así, o las veía ya grabadas, pero la pandemia me permitió como que esa constancia. Entrarle un poco más. Entrarle así como de lleno. Ya. Sí. Justo cuando empiezo, bueno, yo de entrada desconozco básicamente el tema, ¿no? Sé que existe, sé que hay como ciertas prácticas. Lo que más llegué bueno, antes de empezar, digamos, como a hacer investigación, es que proviene como de la India, si no mal tengo entendido, y cosas, ¿no? Empecé, digamos, parto de esta, digamos, como mini investigación sobre el tema, pues básicamente preguntándome qué es el yoga. O sea, más allá de pensar como en esta práctica en donde a partir de flexiones y demás se realizan cosas, me interesaba algo más como más, ¿cómo decirlo? Como más de definición. Uno está acostumbrado, por ejemplo, en biología, que pues cada cosa significa algo y sí o sí, o sea, tal cual así. Y en el caso del yoga fue un poco complicado poder encontrar, o bueno, al menos la revisión que hice en algunos medios escritos y sobre todo en YouTube, me costó trabajo encontrar una definición. Sin embargo, me topé por ahí un video de unos bueyes argentinos, o al menos eso parecía el timbre de su voz, en donde mencionaba, bueno, esta persona que es como al que le van a hacer la entrevista, al profesor de yoga, le preguntan qué es el yoga, ¿no? Y se queda como un poco pensando y la respuesta que emite es que, bueno, hay una respuesta sobre qué es el yoga por cada persona que le ejerce. O sea, para cada uno de los individuos que está, digamos, como en este medio, le representa cosas distintas. Porque es que representa cosas diferentes cuando partes del mismo punto. Pues mira, creo que justo todos tienen una versión distinta del yoga, un camino diferente de yoga. Yo empecé por el ejercicio. Para mí yoga eran las posturas. Para mí yoga era, pues te pones así o no sé, los parados de cabeza. Para mí eso era yoga. Cuando entro a la certificación que estoy haciendo ahora, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. y justo como que yo ya tenía como estas ideas de, o bueno, ya pues con los diferentes maestros que yo he tenido me había dado cuenta que iba muchísimo más allá, pero tampoco me había como que metido como a investigar tanto, ni a, pues sí, como que no había explotado esa curiosidad. En teoría yoga significa unión. Eso sí también lo recuerdo. Ajá. Y obviamente, o sea, como que puedes ir desde lo general hasta como lo más particular, ¿no? Pero bueno, o sea, justo como que puede ser unión, puede ser como la unión de tu ser con el ser universal, y así, ¿no? Nos podemos ir como desmenuzando cada vez más yoga. Algo que me decía, por ejemplo, a mí mi maestro, como con el que estoy tomando mi certificación, es que pues yoga es todo, ¿no? Algo que a mí de entrada me impactó cuando empecé la certificación fue: yoga no es una religión, yoga es una ciencia. Entonces, ya te imaginarás. Con el método científico aquí en la mano, esperando el rebote de la respuesta. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, obviamente como con una formación como la que tenemos, de pronto te dicen eso. A ver qué. Suena hasta retante. Ajá. La neta suena hasta retante. Pero yo no lo tomé así, porque justamente mi maestro sabía, o sea, yo, o sea, lo conocí cuando estuve buscando, que yo quería más, ¿no? O sea, yo quería hacer más, yo quería entrarle al yoga, pero ya no solo como
a partir de las posturas. Entonces yo quería más. Entonces por eso fue que empecé a buscar la certificación. Y obviamente cuando fui a hablar a esta escuela, con este maestro, le conté, pues yo soy tal, o sea, como que tuvo un contexto sobre mí. Y obviamente cuando empezamos las clases fue como, pues es que yo hago una ciencia. Y me volteé a ver, ¿no? O sea, como de que, ¿qué cara vas a poner, no? O ¿qué me vas a decir? O sea, porque pues hay gente, yo creo que sí podría incluso sentirlo como hasta una ofensa, como un reto, como o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿no? Sí, claro. Como en ese sentido, yo la verdad no, yo soy como, o sea, no me sale natural hacer eso. O sea, obviamente sí me quedé así como de, ¿what? Lo cuestioné en mi cabeza, yo creo que mi cara lo dijo, supongo, ¿no? Pero no soy así como de, no, pero a ver, explícame, ¿por qué? No, o sea, ¿por qué estás diciendo eso si es método científico? O sea, no, como que dije, a ver, estos conocimientos van acá, como que los separé un poquito, ¿no? Y dije, a ver, estoy abierta a lo que me puedas decir, a lo que pueda yo obtener de esto. Y pues de hecho como que justo, si tú buscas ciencia, encuentras como cosas muy generales, ¿no? Como pues el conocimiento humano, o cosas que no, o bueno, muchas definiciones no te ofrecen, por ejemplo, esto del método científico de entrada, ¿no? O sea, claro. no, ajá. Entonces, si tú lo ves como de manera general, empiezas a entender que sí, igual y sí. O sea, igual y sí es una ciencia, porque igual y sí es un conocimiento que se viene dando desde hace mucho tiempo. Que sea un conocimiento diferente a lo que nosotros hemos estado acostumbrados en la escuela, que te dicen claro. Que es rígido y que es matemático. Sobre todo el tipo de formación, bueno, al menos como el tipo de formación que tenemos, ¿no? Ambos somos biólogos y sí hay como una manera muy en especial de partir desde, de cosas, ¿no? O sea, no se parte por creencias, no se parte por opiniones, ¿no? Para la ciencia no hay ese tipo de detalles. Las cosas son o no son. Y lo tienes que poder comprobar. Ajá, exacto. O sea, además me vas a dar una serie de pasos para que yo lo pueda replicar y entonces yo pueda corroborar que lo que tú estás diciendo sí es real, exacto. O sea, sí es una verdad. Exacto. Ajá. Sí, que también, ¿no? Es cuando, bueno, no es cuando empiezas pero también cuestionas qué es verdad, o qué es mentira, qué tanto es verdad, qué tanto no lo es. O sea, hay tantos matices, pues, sí, regresando como esta parte de que, bueno, partiendo de la idea de que ciencia es un constructo social, y pues porque seguramente no puede tener a lo mejor ese mismo tipo de cuestionamientos como cualquier otro constructo. Sí, muy probablemente a lo mejor un poco más sólido, ¿no? Porque viene como con esta parte de que es replicable, de que cualquier otra persona lo puede desarrollar, pero en este otro mundo, haciendo de lado precisamente como esa manera de ver a lo que es, bueno, las cosas, digamos, desde ese punto tan científico, sí, muy probablemente a lo mejor viste otro tipo de cosas, o te diste cuenta a lo mejor de otras tantas. Pues sí, o sea, sí, y es que justo ahorita que mencionas como, es que qué es verdad y todo esto, empiezas a notar que la ciencia no es tan sólida y tan dura como lo pensamos y muchas veces se empieza a mezclar con cosas filosóficas, ¿no? O sea, tú ahorita hasta lo mencionaste como, pero es que ¿qué es verdad? O la verdad para ti, o la verdad para mí, o sea, bueno, es que yo estoy observando esto, pero tú puedes estar observando otra cosa. Entonces, muchas veces o sea, sí, como que justo, el humano o los científicos hemos como intentado ser cada vez más objetivos y menos subjetivos cuando generamos algún tipo de conocimiento, pero al final yo creo que nunca vamos a llegar a esa verdad, o sea, nunca nos vamos a saciar, nunca vamos a decir, sí, esto es así, y siempre ha sido así, y las cosas siempre van cambiando. A mí algo que siempre regresa a mi cabeza, y que desafortunadamente no me acuerdo con qué libro fue, pero una vez, estudiando biología, yo abrí un libro de química, y yo no sé, si no tenía nada que hacer, yo no sé qué estaba haciendo, qué estaba pensando, pero me puse a leer como el prefacio y esas cosas que nadie lee, y menos de un libro de esos grandotes de química, así de que química orgánica, ¿no? O sea, fail, ¿no? Pero me puse a leerlo y encontré como
que la autora, o bueno, pues sí, no es como que ella haya hecho todo ese conocimiento, ¿no? Pero pues no sé. Quien coordina pues el proyecto, digo. Que pues aún así es una eminencia, ¿no? O sea, decía algo así como ahora me doy cuenta de que no tenemos como una respuesta científica para la razón de la vida. O sea, tendremos como mucha información acerca hasta del átomo y de lo que viene adentro y o sea, tendremos muchísima información, pero nada nos responde la existencia, ¿no? O sea, como nuestra existencia, y ahora más que nunca creo en un ser divino. Algo así decía, y yo así de, en ese momento, o sea, hasta se me pone la piel chinita, o sea, porque me acuerdo que para mí fue como de que, ¿qué? O sea, igual en ese momento fue como, hasta yo creo que la critiqué, ¿no? En mi cabeza como de, ¿qué onda con esta vieja loca, no? O sea, pero después es como, oye, no, o sea, sí, claro que sí. Tiene razón. O sea, y hay tantas cosas, y es como, igual, yo que doy a veces como materias que tengo que tocar como el tema de evolución, o como un poquito de la historia, y que dices, bueno, es que antes pensaba en esto, ¿no? Que todo era estático, que Dios o una deidad puso en la Tierra a este número limitado de especies y que de ahí surgieron más, o que siempre han sido estáticas, o sea, que la evolución no existe, bla, bla, bla. Y bueno, hasta donde yo he hecho como esa investigación, igual y hablo desde la ignorancia, pero, por ejemplo, ahorita en teoría creo que ya también los religiosos como que sí se prestan para un diálogo, ¿no? O sea, con los que sí se puede tener un argumento, ¿no? Y que estoy hablando como de los de, o sea, pues, no sé, el Vaticano y así, ¿no? No como el de la iglesia de aquí de la vuelta. Ya aceptan la evolución. O sea, sí aceptan que ha habido evolución, sí aceptan pues, ¿cómo se llaman? Las evidencias fósiles y las evidencias de todo tipo. Pero todo eso, o sea, el hecho de que haya existido la evolución tampoco, o sea, todavía tenemos como lagunas bien grandotas en la ciencia que no explican por qué estamos aquí, qué es esto de la mente, qué es esto del espíritu, qué es esto del alma. Hay un montón de cosas que todavía no se explican como a ese nivel científico. Entonces, como que hasta donde yo sé, por ejemplo, los religiosos es, sí ha existido la evolución, pero esa primera célula, ese primer lo que sea, lo puso, o sea, no sabes quién lo puso, no sabes de dónde viene. Entonces, la explicación es pues, esa deidad. Sí. Entonces, empiezas o sea, bueno, no sé, como que justo yo creo que pareciera que está bien peleado, pero no está tan peleado. Y que hay cabida para todo. Sí, en general, sí, ahora que lo mencionas, sí, no. Cuando uno comienza, digamos, bueno, hablando como desde mi experiencia personal, cuando uno empieza, digamos, de alguna manera este recorrido en las ciencias, pues uno está casado con que la ciencia es tal vez no lo máximo, pero sí es herramienta que te ayuda a explicar la mayoría de cosas que suceden a tu alrededor. Pero igual, ¿no? Conforme van pasando los años, conforme van pasando también algunas experiencias en lo personal, y sobre todo creo yo, abrir el diálogo con gente que no es a lo mejor como del medio, también te ofrece puntos de vista como bastante diferentes o bastante ubicados, digamos, dentro de un diagrama, están en posición bastante contrarias o bastante alejadas una de otra. Pero eso no quiere decir que pues sí, el pensamiento o la creencia que pueda tener esa persona sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, también entra como esta parte filosófica, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, ¿no? Empezar a definirlo, muy probablemente la intención de todos estos ejercicios que se van a estar realizando en lo sucesivo, pues es para llegar a cosas en común. Sin embargo, con temas como tan complejos, tan abiertos, tan grandes, creo que vamos a salir no peleados, pero sí con más pinches dudas y cuestionándonos seguramente más lo que hemos estado haciendo durante el tiempo que llevamos dentro de, que realmente a lo mejor aproximarnos lo más posible a una verdad o a una realidad. Es como, no sé, es algo que desde mi punto de vista a la ciencia de alguna u otra forma le falta, a la ciencia como más formal. Digo, al final de cuentas, esta parte como de ampliar un poco más,
no, tu círculo de conversación sí está como muy dado en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo aprendí al menos en el posgrado en el que yo estuve, que fue de ciencias de la sostenibilidad. Una de las premisas importantes era precisamente esto, ¿no? Abrirse o tratar como de ser mucho más receptivo en esta parte de los discursos y de las ideas que pueden generar otras personas, ¿no? Probablemente antes de haber entrado a ese posgrado yo hubiese dicho que a lo mejor, no sé, muy mal hecho, que seguramente el asunto de ciencias sociales pues se basa precisamente como en el pedo de estar platicando, o sea, estar echando chisme. Sí, ¿no? Lo cual cuando ya lo analizo un poco más en retrospectiva y empiezo como a ver pues cómo es que se desarrolla o cómo es que se hace esa parte científica de las ciencias sociales, pues es cuando realmente me doy cuenta que pues sí, o sea, a resumidas cuentas es como el cabrón biólogo, pues sí, o sea, tú vas a ir a hacer biología yendo al pinche cerro, trayéndote dos animales y llegas al laboratorio y los estudias. No se trata tampoco de eso. Seguramente en ciencias sociales tampoco se trata de estar platicando. Claro. Una de las herramientas principales sí es el diálogo, es conocer qué es lo que opina otra persona, pero no en función únicamente de eso es que se desarrolla como tal la ciencia, ¿no? Y creo que como también ir, pues más que conociendo otras posturas, también ir aceptando la propia, o sea, qué tanto en este punto de cierta manera como conocerse, autoconocerse y también un poco relacionado con el tema, con el invitado pasado de, pues sí, o sea, saber qué sí te gusta, saber qué no te gusta, saber qué sabes y qué no sabes. Claro. Sí, luego de repente uno es muy soberbio en el mundo de la ciencia porque sí, claro, tienes un chingo de respuestas a muchas cosas, eso no lo puedo hacer de lado, ¿no? Pero de repente hay gente en el medio que peca de pensar en que lo puede saber todo o que cree que con el conocimiento que tiene puede darle respuesta a todo. Claro. Lo cual, pues sí, malamente en los años, al menos desde mi persona, pues sí me han hecho entender que eso no es así. Claro, y que en parte, o sea, por ejemplo, esto que comentaba de que después de la maestría yo había como que me sentía como un poco decepcionada de la ciencia, pues parte un poco de eso que estás mencionando, pero también parte de como todo este sistema en el que estamos como embebidos, ¿no? De que yo veía, yo decía, es que ya no hay una curiosidad, o sea, ya no estás estudiando algo para contestar algo que no sepas, que te causó curiosidad, o que va a servir para contestar otra pregunta, o sea, ¿sabes? Como que ya nada más yo notaba que era de replicar experimentos, replicar metodologías para contestar cosas que ya sabemos que van a hacer o cosas que no van a servir. Bueno, o sea, seguramente sí sirven de algo en algún momento, pero yo la verdad veía como que había cosas que no iban a servir de nada, o sea, de como que o más que no servir de nada, le sirven a otra persona o a otro ente dentro de ese mismo medio y tú no tienes ningún tipo de retribución al respecto. O como que yo decía, bueno, o sea, ¿realmente esa es tu pregunta? O sea, ajá, o sea, como, no sé, igual y justo, como que tal vez yo soy de repente como muy romántica, pero yo quería contestar preguntas, o sea, yo veía que y sin tirarle como caca a nadie, pero yo veía que muchos compañeros o conocidos míos, la razón por la que seguían estudiando el doctorado no era por me encanta la investigación y aquí tengo estas preguntas y quiero ir a investigar y encontrar y compartir. Y así, ajá, no, ya era por otras razones, por razones económicas, o porque pues es que el estatus que te da tener una maestría, el estatus que te da tener un doctorado, el estatus que te da estar en la UNAM, el estatus que te da, hay un montón de cosas ahí que yo decía, pues es que para mí no, y tal vez estoy equivocada, ¿no? O sea, tal vez en un futuro diga, ay, pues qué pendeja, porque ahorita ya sería la doctora en no sé qué, y tal vez estaría ganando más, que tampoco es lo que sucede, pero bueno, o sea, yo me sentiría mejor tal vez conmigo misma por ahora tener ese título, pero para mí no iba por ahí.
no iba por ahí, entonces fue como de no, o sea, si ahorita estoy decepcionada y si ahorita no me estoy encontrando aquí, no es por aquí. Y además yo tengo todos estos problemas de que nunca he trabajado y de que quiero tumbarme el rollo, de que no soy buena para nada, entonces definitivamente ya no era la línea por la que yo quería seguir. Y ahorita es como que, pues sí, o sea, estoy como muy metida en esto del yoga, pero, o sea, ni es como que he tirado por la borda todo lo que he aprendido, ni es como que ya ahorita voy a criticar la ciencia y no, y todo es debido a una idea y no, o sea, ni estoy ahí, ni estoy en el otro punto, ¿no? O sea, como que, y yo siento que muchas veces es eso, queremos encasillar en, es que si no eres ateo, eres religioso, es que si no te gusta el pan, o sea, ¿sabes? O sea, siempre es como, siempre es como que necesitas encasillarlo y o blanco o negro, entonces a mí algo que me gusta de yoga es que hay para todos. O sea, y literalmente, o sea, no, yoga no, nunca te va a decir eso es mentira. O bueno, hasta donde yo, porque también, ¿no? O sea, yo soy un estudiante. A mí me falta muchísimo por saber. Me traje mis apuntes. Porque, o sea, hay muchas cosas que puedo compartir como mi experiencia, o puedo compartir lo poquito que yo sé, pero que al final del día, o sea, todos estamos como en este proceso de cambio y hoy te puedo decir es de esta manera para mí y mañana ya va a ser de otra manera. Hoy te puedo decir para mí yoga significa esto y mañana va a ser otra cosa, que es como esa definición que tú veías. Porque es demasiado, está en todas partes, está como en tu mentalidad, está, es como decir la ciencia, pues la ciencia también está en todas partes, ¿no? O sea, como... Sí. Es como los típicos maestros acá de física o química que para enganchar al alumno te dicen, es que tú no te das cuenta, pero no sé, cada que abres la llave del agua ocurrió algún proceso físico, cada que cocinas, ¿no? Entonces es como, pues sí, está en todo, pero simplemente no lo estamos viendo como tal. Y yoga a mí me parece a mí lo mismo, como está en todo. Y justamente como que en todo este proceso que yo llevo de conocer más del yoga, pues lo estoy o sea, digo, no fue a propósito, pero lo estoy acompañando desde hace ya tiempo como procesos de terapia psicológica, y la psicología es una ciencia, ¿no? Claro. Y de verdad, o sea, lo que estoy viviendo, lo que estoy aprendiendo en yoga, con lo que me dice mi psicóloga y con lo que yo estoy viviendo como en mi proceso personal, están así. O sea, me dice lo mismo mi maestro y lo mismo mi terapeuta. Así literal, ¿no? Así que yo me quedo así de... ¿Es neta? Sí. Entonces no los veo como cosas separadas, los veo como cosas complementarias. Y que si no lo puedo explicar así, lo puedo explicar así. O que lo puedo explicar de las dos maneras, ¿no? Claro. En función de esto último que mencionas, igual, como repuntando un poco, después de que empiezo a hacer esta, digamos, como investigación al respecto de qué va el yoga y cositas, rescaté un par de frases que me gustaron mucho al respecto. La primera es que una de las finalidades que tiene el yoga es básicamente conocer tu cuerpo y la movilidad que éste tiene, ¿no? Hablaba esta persona de que pues a pesar de que pues sí, es nuestro cuerpo con el que realizamos actividades todo el tiempo, de repente no tienes como noción de los alcances físicos que a lo mejor puedas tener, ¿no? En función a lo mejor como de estiramiento, fuerza, resistencia, bla bla bla, ¿no? Y otra definición o otra, digamos, frase que me gustó mucho es que también se considera, aparte de ser una herramienta de movilidad, es una herramienta de conciencia. ¿De dónde proviene, bueno, sin tú conocer a esta persona que lo menciona, qué tanto puedes relacionar este asunto de la conciencia, precisamente con esta actividad? Pues sí, de alguna manera física. No es física fuerte, o bueno, porque también depende, supongo que del tipo de yoga, pero desde esta concepción como más común que tenemos al respecto, cómo es que tú puedes a lo mejor como entrar en esta parte de que te pueda servir como... despertar de la conciencia. Exactamente. Pues mira, es que creo que la visión que todos tenemos, o sea, incluyéndome, y que fue pues la razón también por la que yo entré y así, es como muy occidental, porque yoga no es de aquí, ¿no? O sea, yoga llegó aquí, pero... O sea, esta
primera frase que decías, ¿no? Por ejemplo, de que te ayuda para conocer tu cuerpo, tu movilidad y eso. Claro, pero esa es la práctica de las asanas, o sea, de las posturas. O sea, digamos, sí, el movimiento, el ejercicio físico, las posturas que implica o que haces en yoga. Claro, o sea, te sirve muchísimo porque a veces hacemos movimientos que no son naturales, a veces estamos en posturas que no son naturales, que nos afectan, y yoga te ayuda muchísimo para mejorar tu postura, para mejorar tu flexibilidad, para conocerte a ti mismo en ese sentido como físico meramente, porque, yo no podía, yo pensé que no podía bajar, yo pensé que no, o sea, ¿sabes? O como con el tiempo, o sea, aunque estés como súper tieso, digámoslo así, porque pues estás acostumbrado a estar sentado siempre frente a una computadora o lo que tú quieras, con el tiempo que tú practiques como estas asanas, pues vas a empezar, tu cuerpo va a empezar a acostumbrarse, a soltar, a extender, a todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, súper sí, pero es desde un punto de vista meramente de lo físico y de tu cuerpo y de como para un bienestar, no sé, corporal, exacto. Y la otra parte pues es como todo el resto de yoga, que creo que es el 99%. Yeah. No, ajá, y que es algo que pues, o sea, creo que casi, o sea, nada más las personas que se adentran alcanzan a notarlo, ¿no? O sea, que yoga no es el ejercicio, que yoga no son las posturas, ¿no? Que esa es esa parte minúscula. Y todo el resto es toda esta... Pues sí, o sea, no le quiero llamar ciencia, porque ni yo me siento como tan a gusto diciéndole así, o sea, pero sino como toda esta parte de la espiritualidad, tal vez yo le llamaría así, como de la espiritualidad. Y la espiritualidad pensando, o sea, como primero, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué no pienso esto? O sea, como que desde el yo, ¿no? Y por eso también a veces tiene como mucho que ver con lo psicológico, pues sí, como con todos estos problemas que pues tenemos los humanos y pensamientos que tenemos, ¿no? Ya sean buenos o malos, o bueno, como positivos o negativos, o como le queramos decir. Pero justamente creo que algo de lo que a mí me gusta mucho de yoga es que así como te puede exigir corporalmente un montón y puedes ir y sudar y obtener como ese beneficio, también el beneficio que te da quedarte quieto y quedarte en una postura a simplemente no pensar en nada o intentar no pensar en nada o poner tu concentración en una sola cosa es como es impresionante, es difícil, o sea, por ejemplo, para mí que les comentaba, ¿no? Yo soy productividad, intensidad y así, de repente siéntate y 5 minutos así cantando Om. O sea, que te cuesta, pero ¿por qué? Pues porque estás acostumbrado, porque tú solito te estás exigiendo esta fluidez, ¿no? O sea, sin pensar hacia dónde estás yendo, muchas veces. Entonces, algo de lo que a mí me he visto que es como que te ayuda yoga a conectarte contigo mismo, con tus sentimientos, con lo que estás pensando, con lo que estás generándote para ti. Entonces, muchas veces dicen que la práctica de yoga o las asanas, las posturas, sirven para que te canses tu cuerpo físico y después te puedas sentar, ahora sí, a tener una práctica pues de meditación o más allá, ¿no? O sea, como esa fue la parte de yoga que te ayudó ok, ya estás cansado. A pasar ahora a este otro cuadro. A este otro punto. Y que dentro de ese otro punto hay un montón de cosas, ¿no? Porque, o sea, bien ahorita mencioné como que la intención puede ser no pensar en nada, o la intención puede ser pensar en una cosa, o la intención puede ser dejar tus pensamientos fluir y simplemente observar. Porque a veces no observamos como todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como un montón de cosas más allá de eso. O sea, siento que justo nosotros nos quedamos con lo minúsculo, pero lo que está atrás
y lo que queremos realmente trabajar y lo que realmente se trata yoga, y que seguramente sí lo tienen muchísimo mejor trabajado de donde surge el yoga, es todo el resto, ¿no? Yeah. Ese despertar de la conciencia. Ya, para irle dando cierre a este episodio, y bueno, te lo manifesté en los audios, ¿no? Cuando le hago la propuesta a Rebeca para que viniera aquí a platicar un poco con respecto a lo que hacía, le comentaba pues más o menos como qué era lo que buscaba, ¿no? En cuestión como del ejercicio, como que romper de alguna manera ciertos estereotipos y demás. Y en los audios que nos estuvimos mandando aquella vez, tú sueltas una frase que muy probablemente a lo mejor si lo hubiese escuchado antes, hubiese quedado puesta a lo mejor en el promo, o hubiese quedado a lo mejor, hubiese buscado por cualquier medio haberla metido a la de a huevo en el primer episodio. Ya. Lo que mencionabas es que bueno, igual como esta, digamos, confrontación ante lo que la sociedad determina como un logro, ¿no? En lo personal, lo que me hace o lo que me motivó precisamente a invitarte, pues es precisamente por el recorrido que has hecho, digamos, en estos últimos 6, 7 años, muy probablemente, empezando desde tu formación en la carrera de biología, atravesando por posgrado, esta aventura, experiencia que tienes lejos y que luego regresas a aplicar como cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo y estoy como muy en el asunto de invitar a gente que esté muy metida como en ese pedo de romper esos estereotipos sociales con respecto al éxito. Creo que desde mi muy particular punto de vista son de los primeros, no ataques, pero sí estas primeras ideas o estos primeros pensamientos que empiezan como a coartar mucha del crecimiento creativo y del desarrollo personal que puede llegar a tener una persona, ¿no? Por eso también hacía como un poco de énfasis en la pregunta de cómo tú rompes desde tu muy particular posición como con estas ideas contrarias, ¿no? Sociales, incluso en algunos círculos, puede ser incluso hasta familiares mismas, en donde pues sí, siempre tenemos como esa idea de si voy a empezar algo lo tengo que empezar como muy a tope, como lo que estamos platicando en un principio, ¿no? O sea, y no creo que a lo mejor sea el caso, o bueno, al menos me he dado cuenta con el correr del tiempo que no es muy probablemente así. Después de todo lo que has hecho y después de todo lo que estás realizando, más allá de preguntarte si eres exitosa o no, más bien te preguntaría qué es lo que sigue en tus actividades que estás desarrollando. O sea, de alguna u otra manera, doy por hecho que lo eres. A mí lo que me gusta de tu caso es cómo das brinco, a lo mejor, como yo lo veo, a un área o a un lugar de conocimientos bastante diferentes e incluso, como lo comentabas hace un rato, parecieran hasta contrarios, de una formación que no solamente empieza desde la universidad, sino que venimos acarreando desde principios, ¿no? de la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue en tu caso? Pues, o sea, ahorita, pues yo soy estudiante, ¿no? O sea, yo estoy empezando a meterme en esto de yoga. O sea, creo que lo que me lleva ahí fue la curiosidad, fue el querer saber más, el encontrar como este bienestar, y obviamente pues uno quiere mantenerse ahí y busca la manera en la que lo puede hacer. Entonces ya para mí no era suficiente ser solo alumna de una clase, sino que ya querer también, ¿no? Pues sí, meterme más de lleno, ¿no? Y tomar estas certificaciones. Entonces,
pues ahorita como que yo me siento como una bebé en esto, Uh-huh. o sea, voy apenas aprendiendo, estoy como muy, o sea, me genera esta emoción que en un momento me generaba estudiar pues la maestría. El posgrado, sí, claro. ¿No? O sea, esa emoción que perdí, tal vez de momento, en el ámbito de la ciencia, la encontré aquí. Fue como de, es que esto me genera mucho interés, es que, o sea, como que sí, como que te reaviva, o no sé cómo decirlo, sí, justo, ¿no? Entonces, pero pues justamente también sigo teniendo un trabajo de maestra de biología, ¿no? Entonces, es como que aprender a equilibrar, creo que es eso, aprender a equilibrar todos tus lados, ¿no? Que es como también lo que decíamos en un principio, o sea, que tenemos muchos yo probablemente. A esto hace referencia, a Sí, o sea, una parte de mí es muy estricta con la ciencia y pero a ver, o sea, eso está comprobado. O sea, ese artículo que me estás diciendo, o ese dato que me estás diciendo, ¿de dónde lo sacaste? ¿De Facebook o de un artículo científico? Claro. O sea, lo sigo haciendo, ¿no? Como que no me creo cualquier cosa que me digan, o sea, ¿y por qué no me lo creo? Porque tengo este bagaje de cómo se tiene que, o qué tiene que pasar para que lo que tú me digas, o para que lo que yo estoy viendo sea válido, ¿no? Claro. Pero también, pues, por otra parte, pues está como toda esta parte, o sea, pues sí, toda esta, todo este otro yo, que va más hacia el querer entender, pero no desde un punto de vista rígido y de comprobar, tal vez, sino como desde un punto de vista de que va un poquito más allá pues sí, lo físico, no sé cómo llamarlo. Entonces sí, ahorita es como aprender a equilibrar estos dos lados que tengo, estos dos conocimientos que uno que ya lo he venido generando desde hace muchos años y otro que apenas como que comienza. No es decir que ahora ya voy a ser súper espiritual y me voy a rapar y voy a ser una súper yogi acá, pero y tampoco es decir que esto es basura, ¿no? O sea, simplemente es encontrar el equilibrio y aprender a ser versátiles, porque creo que eso es algo que nos hace mucha falta, o que a veces, pues por ese querer sentirnos, ese sentido de pertenencia a algún grupo te hace querer encasillarte, ¿no? O sea, es que yo quiero ser científico. Hasta como con la música nos pasa, es que yo quiero ser metalero, yo quiero ser rockero, es que no, yo quiero, entonces, y te cierras a todo lo demás y no hay necesidad, ¿no? O sea, como que se puede llegar a un equilibrio y eso es como que lo que yo estoy buscando ahorita. Sí, no, es parte, y recuerdo parte de la plática que tuve la vez pasada con Toby, en donde también es necesario como uno mismo tener como conciencia sobre qué te gusta y qué no. O sea, más allá de querer, porque también no creo que sea como el caso, ese asunto como de estar tratando de querer embonar como en ciertos círculos cuando realmente no te nace o no lo sientes como tal, ¿no? O sea, en ocasiones sí es como muy franco el hecho de que algo te guste, y si te gusta algo, te vas de fondo, ¿no? Te vas hasta donde tope por la misma necesidad o el mismo interés genuino por querer seguir conociendo, y no por aprenderte a lo mejor todos los estereotipos para poder encasillar en algún sitio. Y que si a ti lo que te hace feliz es ese sentido de pertenencia, pues qué mejor, ¿no? Si lo encontraste, o sea, como que también es eso, aprender a conocerse o sea, aprender a conocer lo que a ti te gusta. O sea, para mí podrá ser el yoga donde lo encontré, pero para otra persona puede ser la música, puede ser el escribir, puede ser el grabar, puede ser, o sea, pero lo que te genere bienestar. Creo que es eso. A mí ya no me generaba, yo ya no me sentía como en ese estado de bienestar en donde estaba, ¿no? Entonces lo encontré ahorita en este otro lugar, y que se puede volver a mover, ¿no? O sea, y aceptarlo como con los brazos abiertos de ahorita es esto, mañana quién sabe, pero donde yo esté bien, ahí es en donde tengo que estar. Sí, claro, ¿no? Hablas precisamente como de estos momentos en donde, si bien sí, probablemente desde donde estás partiendo ahorita no es como el mejor momento o la mejor cara de lo que estás viendo, muy probablemente dándole la vuelta un poco, muy probablemente vuelvas a tener como ese enamoramiento inicial, ¿no? Ajá, o sea, y eso es
Es muy, más que muy común, es muy normal. Creo que tendría que estar un poquito más normalizado ese asunto, ¿no? De poder tener incluso para uno mismo o darse uno ese chance de volver a tener un segundo chance. Claro. Para poder analizar, ver, si donde estás cosas. Es donde quieres estar, porque hasta cuando estudias la carrera, es que ya empecé, o sea, es que perdería 2 años. No estoy diciendo que perderá 2 años. Y a veces estamos ahí de que no, es que ya lo empecé, lo tengo que terminar. Y es que, o sea, ya no hay tiempo. O sea, es como que intentar romper con eso, porque al final, ¿de qué te va a servir terminar una carrera que no te está haciendo feliz? ¿Qué te va a servir, o sea, tener el trabajo que te va a generar millones y estás... Sí, no estancado, pero sí como en un lugar en donde no puedes aprovechar... ¿Qué es lo que a mí me pasaba en Mahahual? Estaba en un lugar precioso, hermoso, viviendo así que el sueño, pero en un trabajo que me hacía la más infeliz. Entonces, yo pensé que podría mantenerme, intenté mantenerme, hasta que quiebras. Y justo, ¿por qué tener que esperar a quebrarte para darte cuenta que donde estabas no estabas bien, que no estabas generando ese bienestar? Pues muy probablemente ese esperar a que te quiebres, pues es también parte de responsabilidad de uno, ¿no? Y creo que también a partir de esos quiebres que uno va teniendo, digamos, como en la vida, pues también eso te va ayudando a generar mucho carácter, no sé, desarrollar algún otro tipo de habilidades que no pensabas que a lo mejor que las tenías, ¿no? Siempre se dice que al filo del abismo uno cambia. Claro. Entonces, no es a lo mejor la reflexión a la que quiero llegar es no te esperes a llegar al abismo, pero sí muy probablemente estar volteando de manera constante hacia esos puntos referenciales que hablas, ¿no? ¿Cómo yo me sentía al inicio de este proyecto? Tratar como de analizar un poquito las situaciones X, Y o Z para poder entender por qué es que actualmente no me siento como me sentía en aquel entonces o por qué no me termina por llenar como me llenaba en un principio esto, ¿no? Y pasan muchas cosas en muchas situaciones en la vida. Creo que sí es como mucho de, sobre todo insisto, ser franco con uno mismo. Sí es como... Pero tienes que escucharte. Claro. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil, ¿no? Por ahí en alguna entrevista de este güey que hablábamos en un principio, de Diego Rosaín, hablaba acerca de que vivimos en un tiempo en donde estamos ¿cómo decía? Sobreexcitados, o sea, en el sentido de que, muchos estímulos. No, exacto, sobreestimulado, exactamente. En donde, pues sí, o sea, ya, por ejemplo, volteas a ver tu celular y tienes, no sé, 4 notificaciones de 4 cosas distintas. Pues estás ahí una, estás ahí otra, estás ahí otra, estás ahí otra. Terminas de ver eso y no tiene como el resultado. Hay algo que siempre te mantiene, y siempre te mantiene, y siempre te mantiene, y estás muy pegado como en ese pedo de recibir los estímulos externos, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes de esa plática que él tiene es que, bueno, uno de los consejos que dices, bueno, no tienes necesidad de tener, o sea, en tu celular no tienes necesidad de tener todas las redes sociales. Claro. No necesitas estar en todos los lugares, ¿sí? O en todos los espacios para ver qué está pasando, ¿sí? O sea... Y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo alcanzable y que te pueda conectar la gente y que te pueda llamar y que, o sea, tienes que estar ahí, al filo. Sí, no, de repente está como, creo yo sí creo mucho en ese pedo de que hay figuras o hay gente posicionada en los medios, en los medios de comunicación que tienen mucha gente que lo sigue, que tienen miles, millones de suscriptores, pero sus contenidos son muy huecos, no me terminan por decir nada. O sea, más allá de empezar a mencionar nombres o más allá de empezar a mencionar contenidos, por ejemplo, este chavito o este morro de cabello muy chinito que se la pasa viajando por todo el mundo, que comunica cosas, sí. Me he sentado a ver como el tipo de cosas que va presentando, también he visto como algunas entrevistas y no sé, desde mi punto de vista sin conocerlo, me parece una persona sumamente plástica. O sea, y no termino como por
Sí, a lo mejor sí, lo que sí sé de entrada pues es que también es una persona muy trabajadora que está creando contenido todo el tiempo. Pero no lo sé, a mí personalmente no me dice nada y desde mi punto de vista no podría ser un referente. No, hay gente que está haciendo cosas muchísimo más grandes, muchísimo más complejas, con muchísimo menos foco. Ujú. Y que están modificando vidas, que están haciendo cambios importantes en la sociedad, que están llevando cosas a buena causa y que nadie se está enterando. No es por pensar en que aquí se terminen por exponer todos esos casos, ¿no? Claro. Pero en la medida de lo posible, sí, también parte del ejercicio que se lleva en este espacio es romper un poco como con ese pedo, ¿no? También, o sea, si eres, o sea, tienes que tomar en cuenta que pues sí, ¿no? Se necesita tiempo, dinero y esfuerzo para poder conseguir cosas. Pero también existe como la calidad sobre lo que vas haciendo. No por empezar a generar volumen, necesariamente ya te lleva hacia cierto lugar, que sí te puede llevar, pero si tú no tienes como muy consciente ese pedo de solamente estar haciendo cosas por hacerlas, seguramente te va a llevar a lugares que no pretendías a lo mejor estar. Exacto. O que no vas a poder saber lidiar como con cosas exteriores únicamente porque no pensaste que a lo mejor eso iba a resultar o eso iba a pasar. Claro, porque hay una desconexión entre lo que quieres, entre lo que haces, entre cómo actúas. Entonces, pues sí, o sea, pues independientemente como de lo que estemos haciendo, como que siempre, como es algo como que a mí me ha dado el yoga y como los procesos que he estado pasando ahora, es como, pues no importa, o sea, nadie me va a juzgar o todos me van a juzgar, al final da igual, pero que yo lo esté haciendo de manera consciente y porque yo quiero y porque me hace sentir bien, obviamente sin lastimar a otras personas, claro. sin afectar, ¿no? O sea, a terceros, claro. A terceros, pero mientras a mí me genera un bienestar, no puede ser, no, en teoría no puede ser algo que le genera malestar a otra persona, que me corresponda a mí, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? El bienestar genera bienestar, vaya, ¿no? Entonces, si yo estoy bien, alrededor de mí, las personas que tengo, las cosas que hago, están bien, ¿no? Entonces, es como eso. Aquí tú, pues estás poniendo este proyecto, estás tú decidiendo qué es lo que quieres tratar, cuál es el objetivo, y creo que eso está bien padre porque te sentaste a pensar y estás haciéndolo de una manera muy consciente, ¿no? Entonces, al final del día, es eso, como que haya una conexión porque te va a llevar al lugar en donde quieres. Si tú nada más vas como con el flujo, pues puedes terminar en cualquier... Claro. Ajá, pues, o sea, como puedes terminar en un lugar muy padre y que nunca te esperaste y que padre, como puedes terminar en un lugar pésimo porque nunca te paraste a pensar qué estoy haciendo, ¿no? O sea, me siento bien con esto que estoy haciendo me está llevando al lugar en donde yo quiero estar. Entonces, creo que son preguntas bien simples y que obviamos y por eso terminamos en donde terminamos, sí, a veces. Sí, relacionando a lo mejor un poco como con la formación que tuvimos. Yo, bueno, sí me acuerdo que a lo mejor en la universidad y en el posgrado hubo muy pocos momentos de, ¿cómo decirlo?, como de reflexión. Estos temas que se tratan en una materia que es filosofía de la ciencia. Uh-huh. Sí, es algo que desde mi muy particular punto de vista tendría que ser como de esas pinches materias que estés llevando todos los pinches semestres. O sea, como un tipo taller, como un tipo uh-huh. algo, pero que nunca dejara de estar presente el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sí, es algo que desde, sí. Creo yo que se ha perdido mucho y por ello es que genera precisamente como ideas a lo mejor erróneas de lo que es la ciencia, ¿no? Hay, no sé, infinidad de ejemplos en la vida real, infinidad de ejemplos en películas en donde por no saber, solamente por hacer las cosas pasan otras tantas y lleva como problemática, desarrollo y llega algún cabrón, lo resuelve y tal, ¿no? Pero sí, creo que si fuésemos, que si este asunto de la ciencia se tomara un poco más el tiempo de analizar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, uh-huh. y podríamos como ir
mejorando la calidad de los resultados o la calidad de los productos que se están emitiendo. Sí. O sea, tendríamos a lo mejor, muy probablemente sí, una disminución en cuestión de cantidad de conocimiento o de publicaciones o lo que sea, pero güey, o sea, estás desarrollando contenido de calidad, Exacto. contenido que muy probablemente, porque hubo una persona que preguntó en buen tiempo por qué se está haciendo eso, es que alcanzas tú a revirar de manera correcta para poder llegar a donde realmente quieres llegar. Uno cree que uno puede pensar, y de repente lo cometemos por error, el hecho de únicamente tener como nuestros proyectos o nuestras cosas aquí únicamente en la cabeza, pensar en que por miedo o por presión o simplemente por no querer hacer el ridículo, no compartir a lo mejor como lo que tienes en la cabeza. Pero, güey, es necesario de repente que alguien te diga, o sea, a ver, cálmate, relájate, y a ver, y ahora vuélvemelo a decir, pero en voz lenta, ¿no? Así. Sí. Es Bien como, pensado, ¿no? Bien pensado, no es por, ese tipo como de cosas siempre las asocio como, a ver, pendejo. ¿Qué estupidez me acabas de decir? A ver, di lo mismo, pero vuélvelo a decir más lento. Para que tú solito te des cuenta. Te caiga. O sea, no va como por ese lado de entrarle como por el lado culero o el lado punitivo. Sí. Pero sí como por el lado de no está de más reflexionar 5 minutos hoy. Exacto. A tener que estarte lamentando, no el resto de tu vida, pero sí es la mejor en el que hubiese pasado, sí. O no hubiera hecho esto. No hubiera hecho esto porque no me hace sentir bien. ¿Y por qué en el momento en el que viste que no te hace sentir bien, no lo detuviste? Ah, pues porque nunca me paré a ver, esto no me hace sentir bien. O sea, cosas que son tan sencillas y que después ahí estamos como latigando. Es que no hubiera hecho, pues porque no estás conectado. Pero igual no, creo que también la sociedad en general contribuye pues un chingo a este pedo, ¿no? O sea, este asunto de, o sea, si no trabajas te mueres de hambre, si no estás desarrollando no vas a hacer, si no estás creando, si no estás... Y esto que dices, por ejemplo, ¿no? De la calidad de la ciencia que puedes hacer cuando neta tienes una pregunta que te quieres contestar y que, o sea, a comparación de... O sea, obviamente esa ciencia no se va a hacer como comida rápida, ¿no? Como funciona ahora. Sí. Porque ¿cuántos artículos tienes que tener para mantener tu puesto, para subir de puesto, para hacer SNI, no sé qué cosa? O sea, no es la calidad, es la cantidad. Sí. Eso son de las cosas que para mí fueron... Es que no, o sea, yo no me gusta esto, no va por ahí. Digo, no es como que tengan la culpa los investigadores, pero ser partícipe te hace ser parte de ese sistema, sí, ¿no? Claro. O sea, es lo que me pasaba en esta chamba. Yo no estaba decidiendo nada de lo que estaba ocurriendo, pero yo estaba ahí, yo estaba siendo partícipe de. Entonces, cuando te das cuenta que no estás de acuerdo con algo, con lo que tú estás ahí siendo partícipe, pues te quitas. Claro. Te quitas. Tendrías que... Bueno, desafortunadamente, las circunstancias en las que vivimos actuales, pues hace que gran porcentaje de la población estemos trabajando en cosas que pues realmente no es lo que querías, ¿no? No terminas como por cumplir el sueño que tenías de morro, que de repente es como algo bien fuerte cuando te cuestionas tú mismo, ¿no? ¿Qué pensaría el Hugo Luis que tenía 7 años ahora que me ve a los 34, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan decepcionado o qué tan orgulloso se sentiría ese morro después de verse a sí mismo grande y que pasó lo que haya tenido que pasar, ¿no? Pues sí, pero justo este proceso durante todos estos años, sea cual sea, es el que, o sea, yo creo que está muy fuerte de, o sea, como pensar que tu yo chiquito estaría desilusionado porque tú sabes por qué estás en donde estás. Claro. Y que claro que todos podemos y todos, o sea, como generarnos ese cambio y eso que realmente queremos, ¿no? O sea, sí, efectivamente vivimos en una sociedad en la que tienes que tener chamba para comer y en la que a veces tienes que aceptar chambas que ni de broma eran lo que tú hubieras esperado, hubieras querido o lo que te hace feliz. Pero entonces, ¿de qué manera vas a equilibrar tu felicidad? O sea, ¿de qué manera vas o sea, sí, ya estás embebido en este sistema, pero no nos vamos a quedar como
como a llorar y decir... Sí, no, porque si no, o sea, créeme que toda la todos población, amargados, si no es que ¿no? nada más el 1% del famoso 1% que domina el planeta serían los únicos que no se sentirían mal. Ajá, entonces, de alguna manera, ok, esta es tu situación y por esta razón en este momento estás bajo estos esquemas, en estas circunstancias, pero ¿qué sí puedes hacer por ti? Claro. ¿No? Para, de alguna manera, empezar a salirte de ahí, aunque no sea en ese sentido físico, ¿no? Pero también, así como dicen, pues la mente te puede llevar a muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces, y cuando conoces dónde está tu bienestar, o ubicas en dónde está tu bienestar, ya puedes empezar a tener una idea de qué hacer para ir hacia allá, ¿no? Entonces creo que es eso. Porque sí, o sea, así como podemos ser súper fatalistas, también podemos empezar a buscar como escapes y soluciones. Al final todos estamos aquí, pero todos nos escapamos de alguna manera y de la manera en la que nosotros o se nos permite o encontramos, ¿no? O queremos. Ajá, sí, digo, al final de cuentas, cada historia es distinta. No es por tratar a lo mejor de homologar como todas las historias, pero sí a lo mejor que partan como desde puntos en común. Sí. Podría a lo mejor esperar. Claro. Y pues bueno, con eso de momento estaríamos terminando. De antemano te agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de haber venido hasta acá. Sé que actualmente igual, o sea, como lo mencionaste, estás desarrollando actividades y pues nada, estoy muy agradecido de que hayas estado el día de hoy aquí, la primera invitada. Eres tú la primera invitada, tú eres la primera invitada, sí, eres la segunda en el programa, pero eres la primera chica que viene al programa, entonces creo que también por ahí va el asunto. Igual, aprovechando como para tipo de anuncios, pues nada, las personas nuevamente que ya les comenté que vengan, pues esperaría tenerlos por aquí, si no, pues tan amigos como siempre, por eso no va a haber mayor problema. Sin embargo, pues por algo se les hace la invitación. También igual estuvo bien chingón el hecho de que hayamos tocado como temas muy diferentes, o sea, como bien apartados a lo mejor uno de otro. Eso realmente también es como la intención de este asunto, que no solamente se cierre como a... Es que digo, también el nombre no coopera mucho, ¿no? Me gustó Inadaptado, pero no necesariamente pretendo como tener a gente como del medio inadaptado, ¿no? Como el clásico metalero, o el clásico vato que tatúa. Sí, como los raros. Como tipo frikis sociales, ¿no? Que pues como ya lo platicamos en el episodio anterior, son cabrones como tú y yo, o sea, únicamente a lo mejor con un poco más de rayas, un poco más de puntas sobre la piel. Tenemos cosas en común. Ajá, sí, no sé, como con la lengua así partida, qué sé yo, pero personas a final de cuentas que quieren, sienten, creen, y tienen algo que contar y algo que contribuir, ¿no? Claro, eso es lo importante. En el link voy a dejar nuevamente la liga para Facebook, la liga para YouTube. Espero ya ahora sí, en la medida de lo posible, ya entrarle a Instagram. Tengo como que la corazonada de que por ahí pueda haber también mucho que compartir. Y pues nada, recuerden que una parte del éxito es tener un perro. Sí. Te salva de muchas. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. A ti por invitarnos. De que igual en la medida de lo posible, si va avanzando con buenos pasos y demás, en algún momento estaría chingón que le volvieras a caer para volver, no a platicar a lo mejor como de esto mismo que ya platicamos el día de hoy, pero ya digo también como que ese volver a reencontrarse en algunas pláticas con las mismas personas vuelven a ofrecer detalles bien chingones, sí. Cosa que en tu caso pues se va a dar sin mayor problema. Entonces, like a Facebook, like al video o dislike, como lo quieran. No. El algoritmo, es jugar con el algoritmo y el algoritmo también sirve mucho el dislike. Compartan los contenidos en caso de que sean de su agrado. Igual la lista de invitados continúa. Espero tener programa próximamente. En un principio pensé hacerlo
3 episodios cada 2 semanas. Muy probablemente a lo mejor va a tener que bajar un poquito la cuota, tal vez una persona por semana. Si se cargan más, no hay ningún problema. Y pues nada. ¿Algo que quieras compartir? No, pues ¿Mensaje muchas final? gracias. Muchas gracias por invitarnos y espero no se hayan aburrido. Ah. Gracias por ver todo el video. Este no duró tanto como el anterior, pero estamos trabajando en ello. Muy bien. Bueno, pues este fue el segundo episodio de Inadaptado. Nos vemos pronto. Bye. Yo también quiero salir a cuadro con ella. Sí. Y ya no. Así, mira.